Como habíamos visto anteriormente, dos rectas son paralelas si mantienen entre ellas siempre una misma distancia. Y utilizamos el símbolo AB, es paralelo a CD. Estas dos líneas, recuerden, significa que son paralelas. Vamos a ubicarla aquí. Entonces, cuando dos rectas paralelas son intersectadas o cortadas por una recta secante, se forman 8 ángulos. Teniendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. En cada punto de intersección se están formando 4 ángulos, en total 8. La recta secante puede aparecer en ese sentido o bien también podría aparecer en este sentido. Bueno, para este ejercicio lo trabajaremos de esta manera. Entonces, para poder visualizar un poquito más la actividad de ángulos, voy a retirar los nombres de las rectas. Aquí. Entonces vamos a poder trabajar con estos ángulos. Entonces, estos 8 ángulos, de acuerdo a la posición que tienen, reciben ciertos nombres. Habíamos visto que tenemos ángulos que son opuestos por el vértice. En este caso podemos visualizar que el ángulo A, por ejemplo, que este ángulo es opuesto por el vértice con el ángulo C. Por lo tanto, sus dimensiones son iguales. El ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. Por lo tanto, tienen exactamente las mismas medidas. Así también sucede con los otros 4 ángulos que se forman en este segundo punto de intersección. Por ejemplo, el ángulo E es opuesto por el vértice con el ángulo G, en consecuencia son iguales, así como el ángulo F es opuesto por el vértice con el ángulo H, por lo tanto son iguales. Entonces, aquí podemos visualizar nuevamente los ángulos opuestos por el vértice. Pero también repito, de acuerdo a la posición pueden recibir otros nombres. Aquí podemos visualizar entonces el ángulo A y el ángulo B. El ángulo A y el ángulo B son adyacentes porque se encuentra uno junto al otro y siempre los ángulos adyacentes nos van a sumar 180 grados. También los conocemos como ángulos suplementarios porque al sumarlos nos van a generar 180 grados. También tenemos los ángulos alternos internos. Alternos significa que se encuentran en lados contrarios de la secante, pero dentro de las paralelas. Por eso son alternos internos. Por ejemplo, el ángulo C es alterno interno con el ángulo E, así como el ángulo D es alterno interno con el ángulo F. Por lo tanto, estos pares de ángulos también son iguales. También tenemos los ángulos alternos externos. Alternos, repito, que se encuentran en lados contrarios de la secante, externos que se encuentran por fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo A es alterno externo con el ángulo G, así como el ángulo B es alterno externo con el ángulo H. Cada uno de estos pares de ángulos serían iguales también en sus medidas. También dentro de la clasificación de los ángulos podremos encontrar aquellos que se llaman correspondientes. Van a ser correspondientes si se encuentran del mismo lado de la secante, pero uno va a estar dentro de las paralelas y otro va a estar fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo A sería correspondiente al ángulo E. El ángulo D sería correspondiente al ángulo H. Pero también
el ángulo B sería correspondiente con el ángulo F y el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Como podemos visualizar, también los ángulos que son correspondientes son iguales. Otra clasificación de los ángulos que se forman son los ángulos colaterales. Colaterales implica que se encuentren del mismo lado de la secante, pero también dentro de las paralelas o fuera de las paralelas. Por ejemplo, si estos ángulos se encuentran dentro de las paralelas, reciben el nombre de colaterales internos. El ángulo D con el ángulo E son colaterales internos y van a sumar 180 grados. El ángulo C con el ángulo F son colaterales internos, por lo tanto la suma de estos dos ángulos será igual a 180 grados. Repito, se llaman colaterales internos porque se encuentran dentro de las paralelas y del mismo lado de la secante. Así también tenemos los colaterales externos. Colaterales externos se encuentran del mismo lado de la secante, pero fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo H sumarían 180 grados por ser colaterales externos. Lo mismo pasaría con el ángulo B y el ángulo G. También podríamos decir que son ángulos suplementarios porque al sumarlos nos darían un total de 180 grados.